Hola a todos, todas y todos, bienvenidos a este último sábado 28 de agosto para el último módulo de la Escuela de la Escuela de Constituyentes por el Agua que hemos ido trabajando con tanto cariño durante la última semana. Queremos darle la bienvenida a un episodio bastante especial, un módulo que yo creo que va a estar dentro del corazón de la discusión constituyente, que es la gestión integrada y gobernanza del agua, pensando hacia dónde vamos, cómo avanzamos. Y para eso, el día de hoy tenemos unos invitados increíbles, espectaculares. Vamos a partir presentándolos. Eh, Tenemos a Pablo Aranda. Pablo es abogado. Le vamos a pedir que prenda su cámara. Pablo, Anaí, a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Pablo, que es abogado de la Universidad de Chile, Master of Integrated Water Management International World Water Center, de Queensland Griffith University. Bastante difícil ese título, compañero Pablo. Egresado de Magíster de Derecho de la Universidad Pública y profesor del curso de Derecho y Regulación Ambiental de la Universidad de Chile en la Escuela de Ingeniería. También tenemos a Viviana Reyes. Viviana es socióloga, magíster en ciencia política y diplomada en gestión territorial. Tiene amplia experiencia en trabajo comunal y además es sanfelipeña, que parece que es un dato muy, muy importante. Ambos son parte del directorio de Fundación Nehuenco. Viviana es nuestra vicepresidenta, Pablo es nuestra secretaria, nuestro secretario, perdón, lenguaje inclusivo. Y nos van a acompañar hoy día junto a Anaí Urquiza, que es docente de la Universidad de Chile, investigadora del Centro por el Clima y la Resiliencia, y además amiga de Nehuenco, ya ha participado en varias desveladas, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Súper Hola a bien, todos. muy contento de estar acá en este último módulo. Oye, y la traducción es gestión integrada del agua nomás. O sea, todo es saber inglés es gestión integrada del agua. Va a ser lo Sí. más simple. Sí, y como además estamos en este mundo anglo y en español, les contamos que Pablo nos está acompañando desde el futuro, está en Australia en las madrugadas del sábado, así que además le agradecemos el compromiso por estar aquí conectado con nosotros. Anaí, también bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta, feliz de poder aportar en esta instancia. Buenísimo. Vamos a partir con un video que lo vamos a dejar listo, me esperan un segundo y de ahí vamos a ir directo a la presentación de Pablo para que podamos disfrutar de las reflexiones que trae el equipo de gobernanza hídrica de Fundación Nehuenco, pero también del aporte académico que nos ha desarrollado desde hace mucho tiempo Anaí. Así que esperemos que disfruten esta última sesión y desde ya los dejamos motivados a que vayan compartiendo sus preguntas, ya sea por Facebook Live, por YouTube o por aquí por el chat de Zoom, para nuestros asesores y asesoras que nos acompañan y también a los constituyentes y constituyentes que se van a ir sumando. El código de agua, el código de agua, que hoy día determina de que el agua es un bien de consumo. Y al poner esto y determinar también la constitución política, que es un bien de consumo, da garantía de que cualquiera puede lucrar del agua. Y entender esa práctica, hoy día las sanitarias lucran con el agua, como la energía eléctrica, como las carreteras. Entonces también es muy importante entender de que estos gobiernos democráticos, lo único que le cambiaron a la normativa de la producción es de privatizar a concesiones. O sea, hoy día cualquier operador puede concesionar a 20 años. Cualquier recurso natural, explotarlo en 20 años, se hace multimillonario y no importa el desastre que deje. Y que eso van a ser, que son temas hoy día que tienen que conversar. Es hora de que nosotros como comuna entendamos que los procesos, que todos los procesos que tenemos hoy día en la comuna, productivo, turístico, van de la mano con el medio ambiente.
Hoy día el tema del calentamiento global es una realidad. La Tierra está enferma. Y cada vez se va a ir demostrando año a año. Hoy día, este año en la Comuna de Huelva fue un año seco. Al año 2025 creo que va a ser el año más seco. Entonces, a tomar conciencia y informarse. No es un tema de que uno quiera llamar la atención, no, tenemos que tomar conciencia, es decir, mañana como los colegios. Respecto de la relación entre las comunidades y los organismos públicos, me parece que hay al menos 4 elementos que se pueden abordar para mejorar esta relación. El primero son los mecanismos de comunicación adecuada, estableciendo un lenguaje que sea accesible tanto para los dirigentes de las comunidades, los agricultores y los vecinos, de parte de los propios servicios públicos que muchas veces utilizan palabras, siglas que son propias de la institucionalidad o de cada uno, incluso de los organismos públicos distintos, tienen su propio lenguaje. Por lo tanto, ahí hay una barrera que genera brechas y impide el acceso y también genera desconfianza. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la legitimidad. El tema de la legitimidad de los actores es un tema básico y que se debería abordar principalmente reforzando mecanismos de transparencia por parte tanto del sector público, con mecanismos de rendición de cuentas, con transparencia en la asignación de los recursos y los proyectos, con mecanismos de participación real para las comunidades y también el tema de la falta de reglas claras. En el sector rural, en el acceso al agua, hay que tener un abogado o un equipo de abogados prácticamente para poder constituir un derecho de agua. Y también para poder entender el lenguaje que existe en el tema del código de aguas y para hacer trámites. En el caso de Angol tenemos que viajar a Temuco para hacer cualquier gestión con las oficinas gubernamentales y eso acarrea gasto, tiempo, inseguridad en el viaje, etcétera, etcétera. Podría haber una persona que nos atendiera en la gobernación, por ejemplo. Hacer en conjunto, ya sea boca toma, represas, acumulación de agua, lluvia en invierno, tomar decisiones en conjunto de muchas cosas que nos faltan, dando a conocer mucho más nuestras necesidades, derechos y obligaciones, oportunidades de mejorar nuestra labor agrícola para así tener una producción alimentaria más eficiente, que es lo que necesita un país. Yo creo que hoy día, después de lo que significa este nuevo Chile, en donde estamos viviendo una participación ciudadana con mucho compromiso, porque queremos que todos tengamos las mismas capacidades en la igualdad de los derechos, creo que es muy importante hoy día establecer mesas del agua. Mesas territoriales, mesas comunitarias, mesas comunales, mesas provinciales y mesas regionales para lograr una gran mesa del agua nacional en donde todos los actores relevantes que tengan que ver con el mundo del agua puedan participar. Hoy día vemos una debilidad en los organismos de control interno de los comités de las cooperativas, por ejemplo. Por lo tanto, ahí también hay una barrera que hay que abordar. Y respecto de las dificultades para lograr una gestión más eficiente, yo creo que por parte de las comunidades principalmente tiene que ver con el acceso a capacitación, a un mecanismo de fortalecimiento real de la gestión de las organizaciones y por parte del Estado tiene también que ver con mejorar los mecanismos de asignación y distribución de los recursos. Desde la presentación ahí de algunos dirigentes territoriales y sus preocupaciones sobre la gestión hídrica, los dejo con Pablo Aranda. Hola, hola a todos y a todas. Es una súper buena instancia para que conversemos varios temas, pero lo primero que tenemos que poner en evidencia es lo que nos están diciendo los distintos actores respecto al tema hídrico y los distintos problemas que hay. O sea, Álvaro plantea mesas del agua, la ENIA habla de esta dispersión y legitimidad democrática, por otra parte, la María Riquelme Hidalgo plantea el tema de tener que desplazarse y de relacionarse con distintos organismos. Lo que vamos a ver ahora es básicamente lo que tenemos en el sistema actual. Vivi, la siguiente, por favor. Vamos a ver qué es lo que está pasando actualmente
¿ya? Bueno, aquí está quienes presentamos. ¿Cómo va a estar distribuida la ponencia o la presentación? Gobernanza, el caso chileno, vamos a hablar de esto. Después Anaí nos va a hacer una ilustración muy detallada de lo que es, o en el breve tiempo que tenemos respecto a gobernanza policéntrica, como un elemento muy interesante para incorporar pensando en el Chile que viene y transitar hacia esa teoría respecto a la gobernanza policéntrica. Vivi también nos hablará de la gestión integrada de recursos hídricos y también particularmente de temas bien precisos respecto a la actual fragmentación regulatoria. Particularmente en el caso de, la siguiente nomás, Vivi, en la gobernanza del caso chileno, en la siguiente, podemos ver con detalle lo primero que llama la atención, y si nosotros nos comparamos con otros países a nivel per cápita, comparando solamente países de la OECD, Chile tendría teóricamente, y lo pongo en colores, bastante disponibilidad hídrica, y adicionalmente contamos con 101 cuencas principales y aproximadamente más de 1.200 ríos. A pesar de todo este contexto que nos diría que tenemos mucha disponibilidad hídrica, en la práctica Chile se encuentra en el lugar 18 de 168 países del ranking mundial de riesgo hídrico para el 2040. ¿ya? Eso lo sabemos y lo estamos viviendo, pero a pesar de toda esta disponibilidad o buena posición respecto a relación per cápita, respecto a la disponibilidad hídrica, tenemos problemas. En la siguiente lámina vamos a ver qué es lo que está pasando particularmente respecto a temas más específicos respecto al caso chileno y qué es lo que pasa. Lo primero, la siguiente video. Lo primero es entender de que esta estructura, como está establecida, es compleja, y aquí voy a señalar algunos puntos más relevantes. Lo primero, siempre se discute si hay gestión pública o privada, pero en la práctica lo que está pasando es que las organizaciones de usuarios, que son quienes tienen la distribución del agua, de bienes nacionales que, ojo, que teóricamente lo vimos en los módulos anteriores, son de uso público, tiene una lógica de interés privada. Y eso es súper relevante porque lo que ocurre en la práctica es que los organismos privados de usuarios determinan a partir de quienes son titulares de derechos de aprovechamiento. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto? Los derechos de aprovechamiento, como está establecido el sistema actualmente, por regla general son entregados de manera gratuita, incondicionada y perpetua, es decir, in eternum. ¿ya? En esa lógica, los usuarios que no tienen derecho de agua no tienen ninguna incidencia en la gestión del agua, entendiendo que la gestión del agua está dada para el sector privado y para quienes participen de las organizaciones de usuarios. Tampoco se considera la salud del ecosistema. Alguien podría decir, ok, pero hay caudales ecológicos mínimos. Eso es insuficiente, y además de que es insuficiente, partió recién el año 2005, es decir, se aplica para los derechos que se constituyen después del 2005 en adelante, no hacia atrás. ¿ya? La siguiente, Vivi, porfa. En esa misma lógica, otro tema de las organizaciones de usuarios es que al tener intereses privados, lo que hacen es administrar el agua según los derechos de aprovechamiento que tiene cada uno de los usuarios, que son detentores de derechos, y ahí hay un tema súper relevante que nos demuestra aún la fragmentación, incluso en este organismo privado, que es, básicamente, lo que ocurre es que organismos privados, voy a correr esto hacia acá, organismos privados separan, porque la ley así lo dice, aguas superficiales y subterráneas de manera separada, dividiendo en algunos casos incluso cuencas en secciones de río. Y eso es súper complejo, porque en el fondo, además de una fragmentación, tenemos que la normativa establece esta separación entre el agua superficial y subterránea en circunstancias que es un ciclo hidrológico natural, el agua superficial y subterránea en un mismo lugar. Tampoco no se paga canon o tributo por el derecho a aprovechamiento. Y esto es directamente contrario a lo que son los modelos comparados, en el sentido de que si yo voy a recibir algún derecho a aprovechamiento, aun cuando en general son por concesiones de tiempo limitado y espacialmente, se paga un canon o tributo por el uso del agua. También a nivel comparado se establecen usos prioritarios, lo que no ocurre en este caso, porque en Chile tú solicitas los derechos de aprovechamiento y se te entregan. No hay una prelación de uso respecto a usos de consumo humano o respecto a temas ambientales. En esa misma lógica, tampoco hay disponibilidad, este tema es súper relevante, porque la disponibilidad dinámica, espacial y temporal, que es del agua por esencia, porque es un recurso que tiene esas características, se contrapone con una fijación de cantidad fija y invariable, en este caso en litros por segundo, en metros, in eternum el agua. Y el agua no se va a comportar siempre igual, ya lo estamos viendo en el cambio climático y estamos viendo cómo los caudales suben y bajan a partir del tiempo. Entonces, ese es un tema súper relevante, y el Código de Agua lo establece. Por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto, la Vivi tiene derechos de aprovechamiento y va a tener in eternum la misma cantidad, y cuando ella fallezca pueden tenerlos sus hijos y así sucesivamente, lo que es una locura.
porque el agua se comporta de manera distinta, no uniforme. En esa misma lógica, un punto octavo es que los organismos públicos sin atribuciones efectivas de planificación y coordinación en la práctica el sistema actual entrega todas las potestades de administración y distribución del agua a los privados, y los organismos fiscalizadores no tienen capacidad, además de que no hay planificación efectiva, vinculante, no hay coordinación y una fragmentación institucional en contraposición de fines de las agencias regulatorias. La siguiente video, por favor. En esa misma lógica podríamos decir como que la característica principal del sistema regulatorio hídrico es que presenta un enfoque marcadamente económico, yo diría en un altísimo, diría que casi en un 90% de la lógica regulatoria está hecho, y además es una fragmentación en su gestión, es decir, tenemos una lógica de mercado economicista y además tenemos una regulación fragmentaria, ¿ya? Abajo yo señalo una cita que el mercado resuelve, lo pongo entre comillas porque no ha sido así, los problemas de escasez para diferentes actividades de uso. Es decir, cuando se generó el código se entendió que lo iba a hacer el mercado, y lo que la práctica no ha ocurrido, y la administración estatal asume un rol súper secundario y fragmentado en su gestión, múltiples agencias gubernamentales que tienen muchas veces intereses contradictorios, careciendo de articulación y coordinación. Esto lo podemos ver con claridad en la siguiente lámina. La siguiente lámina lo que nos muestra, voy a correr esto, con claridad es todos los organismos públicos que tienen competencia de agua. Es una locura. 56 organismos públicos. Anteriormente el Banco Mundial habló de 43. Eso es una locura, es algo inentendible respecto a una coordinación de los distintos organismos, ¿ya? Y hay una gobernanza del agua bajo esa lógica que es fragmentada e ineficaz para resolver los conflictos entre los distintos interesados. Y eso es profundamente complejo. Y lo viven cada día tanto usuarios que tienen derechos como los que no tienen. Es decir, existe una dispersión absoluta. En esa misma lógica, ¿ya? Los modelos para la gobernanza del agua serían los siguientes, en términos generales. Sería primero, ¿qué entendemos por gobernanza del agua? Lo primero que tenemos que entender por gobernanza del agua, hay muchas definiciones, pero creo que esta que plantea la OCDE es bien clara porque incluye muchas cosas. Primero habla de abanicos, reglas, prácticas y procesos formales y informales. Necesitamos entender que la dinámica del recurso hídrico tiene esas lógicas, y tiene esta interacción y juego entre dos elementos, que hay por supuesto elementos políticos, que hay elementos institucionales, que hay elementos administrativos a través de los cuales se toman e implementan decisiones. Y este punto es relevante. Los actores, los distintos, sean usuarios, titulares o no de derechos, que participan o que se vinculan con el recurso hídrico, con el agua, pueden articular sus intereses y que sus inquietudes sean tomadas en consideración y los tomadores de decisiones rindan cuentas para la gestión del agua. Eso en la práctica no ocurre. Y no ocurre porque hay una fragmentación absoluta y no tenemos planificación. Lo que nosotros deberíamos tender es a entender que deberíamos tener estos principios de gobernanza del agua, ¿ya? Hay un centro de 3 elementos fundamentales, que es efectividad, eficiencia y confianza y participación, y de ahí derivan otros subelementos. Yo me voy a tener en los tres respecto a efectividad, eficiencia y confianza. Efectividad respecto a qué? A que las normativas que se generen tengan efectos en las políticas públicas y sean coherentes con una línea completa, con una lógica nacional, y también los distintos niveles de lo que quiere hacer el país respecto al tema hídrico, ¿ya? Eso es súper importante. La eficiencia está dada en la lógica de buscar esta visión a través de esta normativa que nos permita una maximización de un bienestar social y de sustentabilidad de los recursos hídricos, entendiendo todo como una sociedad y incorporando elementos antrópicos y no antrópicos respecto del análisis. Y lo más importante, para terminar, porque continúa la Viviana, es el punto y el elemento central que es la confianza y participación. Y eso es un error que hemos tenido muy profundamente. Más allá de una buena normativa, tenemos que tener confianza y participación para legitimar lo que estamos planteando, para que la gente se sienta partícipe de eso y lo haga efectivo. Es fundamental la confianza y la participación. Es tanto más importante que una buena ley. Y el ejemplo, solo para terminar, dándole la palabra a la Viviana, es ejemplos de reformas que se han hecho, que son regulatoriamente espectaculares, como el caso de Sudáfrica, pero que el problema que tuvo es que no se condescendía con la realidad. Es decir, por poner ejemplo, se reguló pensando en un Volkswagen, pero en verdad el sistema era de un, no sé, un Chevrolet. Lo que quiero decir es que tienen que conversar las dos cosas, y la confianza y la participación es clave porque le da legitimidad social a las regulaciones. Los siguientes elementos para hablar Viviana. Bueno, como decía Pablo, hay múltiples posibilidades o paradigmas, los modelos comparados, tenemos muchos modelos, algunos que han funcionado, otros que no.
Podríamos tener la gestión privada, el mercado del agua, lo que principalmente tenemos hoy día en Chile, una gestión gubernamental o pública, es decir, en el otro lado de la vereda podría ser una gestión comunitaria territorial, como durante muchos años lo han estado haciendo el agua potable rural y hoy día servicios sanitarios rurales, y un modelo híbrido, que podría ser la gestión integrada, que es lo que vamos a proponer nosotros ahora. Así entonces no existe una única fórmula, digamos, se deben tener muy claros los problemas desde los territorios. Solamente haciendo buenos diagnósticos podemos hacer buenas propuestas y dar buenas soluciones. La gestión integrada del recurso hídrico es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y los otros recursos relacionados con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social. Ese es un punto muy importante, ¿cuál es el foco desde donde miramos hoy día la gestión y los recursos hídricos? Así entonces, podríamos decir que hoy día lo que tenemos es una imagen similar a esta pirámide invertida. Tenemos las cuencas, los APR, las 3.535 organizaciones de usuarios de agua, que son las formales. Hay un montón más que no están formalizadas. Amulén el año 2019 decía que había 1 millón de personas sin agua. La Evelyn en primer módulo señalaba que hoy día el número es de 1.300.000 personas. Por lo tanto, abajo, estos círculos verdes serían estas organizaciones o estos usuarios de agua con derecho o sin derecho, los APR, las organizaciones de usuarios, la Junta de Vecinos, el Club Deportivo, todos quienes necesitamos y requerimos el agua, todas estas organizaciones. Y arriba entonces está el nivel institucional con estas 56 organizaciones que señalaba Pablo, con los cuales tienen que relacionarse para poder resolver y gestionar cualquiera de sus temáticas. Y entre medio está la sociedad civil, los municipios, las empresas, el gobierno regional, etc. Entonces tenemos el año 2013, el Banco Mundial dijo que habían 102 funciones. Los municipios desarrollan 3 funciones, y los gobiernos regionales también 3 funciones de esas 102, y las organizaciones de usuarios de agua desarrollan 21 funciones, de las señaladas por el Banco Mundial en el 2013. Por lo tanto, vemos también que la gestión y las funciones principales están en manos de los privados, porque las organizaciones de usuarios son entes privados. Lo que nosotros creemos es que debemos avanzar hacia un sistema que sea más parecido a esta pirámide, es decir, dar vuelta el eje del poder, donde abajo, en la base, haya mayores atribuciones, mayores funciones, mayor fuerza, y tener una gobernanza multinivel que converse, permee y sea un ente colaborador, donde arriba haya la menor cantidad de organizaciones. Ojalá solo un ministerio, una subsecretaría o un ente que genere la política pública, los lineamientos generales y un ente regulador, que podría ser la superintendencia, como ocurre en otras temáticas. Un ente intermedio, que puede ser una macrozona, a nivel regional, unión de varias regiones, etcétera, que sea un ente técnico, articulador, fiscalizador, mediador. Sobre todo en nuestro país, que es tan diverso y múltiple territorialmente, no es posible resolver los problemas del desnivel central, porque una cuenca de la zona norte con una cuenca de la zona sur tienen una diversidad y una diferencia enorme. Y nosotros creemos que el eje del poder tiene que estar abajo, en los territorios, la base del territorio. Ahí debe ser donde haya mayores atribuciones, mayor decisión, que sean decisiones vinculantes y que a partir de eso se trabaje en un paraguas, obviamente en una política pública, en un lineamiento, pero que cada cuenca sea capaz de poder proyectarse según su vocación, según los usuarios, según su visión de futuro y según sus necesidades económicas y sociales.
Así entonces, creemos que hoy día el lenguaje es muy importante. Hoy día la gestión hídrica, el agua, se habla desde un lenguaje súper economicista, ¿no? La oferta, demanda, el gasto, la inversión, la eficacia. Es un lenguaje muy desde lo económico. Nosotros creemos que tenemos que cambiar este lenguaje y poder instalar conceptos como, por ejemplo, la cooperación, la unidad, la sustentabilidad, la flexibilidad. Partir desde la cuenca, desde los problemas, desde el territorio, para proponer también cómo vamos resolviendo. A veces los territorios, las comunidades, buscan soluciones mucho más alternativas y que se ajustan a su realidad, y que son mucho más innovadoras, ¿no? Y que no conversan necesariamente con la solución o la propuesta de otro territorio. Bien de uso común, la autorregulación, el tema de bien escaso, el principio de solidaridad intergeneracional, que se hablaba también en otros módulos, la corresponsabilidad, la descentralización, este cambio de eje. Esto es lo que queremos dejar instalado, como también el lenguaje con el cual nosotros definimos y describimos al recurso hídrico es también muy importante. Así entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la mejor manera de generar un sistema institucional o una gobernanza? Y ahí voy a invitar a Anaí para que haga su presentación. Muchas gracias, Viviana. Voy a compartir yo. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Bueno, a mí me pidieron que tratara de explicarles de qué se trata esto de la gobernanza policéntrica, ¿no? Entonces brevemente voy a tratar de explicarlo, pero lo primero que tengo que decir que más que una receta son lineamientos de ciertas formas de aproximarse a la toma de decisiones en los territorios que nos pueden orientar para enfrentar los desafíos que tenemos en la actualidad, ¿no? Y esto lo enmarcamos en la crisis climática, en el sentido de que cuando hoy día estamos enfrentando los desafíos hídricos en nuestro país, no podemos olvidar que estamos en un contexto de un clima que está cambiando, que ya está cambiando porque ya tenemos más de 1 grado de temperatura que se ha modificado en el planeta, ¿no? Pero además esto va a seguir cambiando en las próximas décadas, porque independiente, aunque lográramos controlar los gases de efecto invernadero y que necesitamos controlarlos, ¿no? Esto de todas maneras ya ha afectado el ciclo del agua y los cambios no son tan rápidos como para poder lograr controlar y recuperar el equilibrio anterior en poco tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos tenemos que adaptar a las condiciones climáticas que la misma humanidad ha transformado. Y esto no es menor porque como humanos hemos estado adaptados a cierto clima, ¿no? Donde el ciclo del agua es fundamental, y este ciclo del agua está cambiando significativamente, multiplicando los eventos extremos, por ejemplo, en algunos sectores del mundo, y en otros profundizando los problemas crónicos, ¿no? Que es lo que nos afecta a nosotros directamente con el tema de la sequía. Entonces, en este contexto, cuando está cambiando el clima, el ciclo del agua se ve afectado, necesitamos promover la resiliencia climática, ¿no? Y para ello necesitamos un modelo de gobernanza que sea adaptativo, porque las condiciones van a seguir cambiando. No es que tengamos hoy día una foto de lo que va a suceder en las próximas décadas, sino que esto va a ser dinámico. Por lo tanto, necesitamos generar estructuras de gobernanza que nos permitan coordinar dominios diferentes y en múltiples escalas. Por eso que nosotros hablamos de gobernanza policéntrica, ¿no? Como un modelo que nos podría permitir acercarnos a este dilema colectivo, ¿no? Que implica la crisis climática. Obviamente hay 2 fenómenos que tenemos que tener en cuenta en este desafío de hacernos cargo a través de la gobernanza, y refiere que por un lado, cuando estamos hablando de la escasez hídrica, estamos hablando de una reducción de las precipitaciones que se relaciona con los cambios en el ciclo del agua a nivel planetario, y que impacta en nuestro país porque se reduce significativamente las precipitaciones, pero además de eso se debe a un uso intensivo del agua. O sea, aquí es sequía, pero también es saqueo, ¿no? Son las 2 cosas. Y tenemos que ver cómo eso afecta la provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? Considerando la diversidad de usos que tiene el agua, tanto en consumo humano como mantención de los ecosistemas, que
que es fundamental para poder proteger los ciclos del agua también a nivel territorial, los usos recreativos, los usos productivos, los diferentes usos que se le da al agua en los distintos territorios. Esto, además, que tenemos que proveer, o sea, tenemos que proteger los servicios ecosistémicos, necesitamos un modelo de gobernanza que sea capaz de reaccionar, de enfrentar adecuadamente este clima cambiante, ¿no? Y ese clima cambiante requiere dos cosas. Por un lado, tener una gobernanza que sea capaz de irse adaptando a esos cambios, pero por otro lado, tener una gobernanza que sea capaz de proteger los ecosistemas que existen. ¿Por qué? Porque los ecosistemas nos permiten, en alguna medida, disminuir el efecto de los cambios en el clima en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos cuencas donde la vegetación es saludable en el sentido de que logra proteger el suelo, ¿no? Logra proteger el ciclo del agua, favorece un ciclo del agua apropiado, esos ecosistemas permiten que la disminución de precipitaciones afecte menos la provisión de los servicios, ¿no? Y un gran problema que tenemos nosotros es que nuestro modelo de tomar decisiones en torno al agua lo que hace es profundizar la destrucción de esos ecosistemas. Entonces, claramente aquí hay algo fundamental de lo cual nos tenemos que hacer cargo y que tenemos que trabajar para poder abordarlo, ¿no? Y la gobernanza climática, enfocando en los desafíos hídricos, una gobernanza climática, requiere que además consideremos que estamos hablando de diferentes niveles. O sea, no podemos hablar solamente de gobernanza desde el punto de vista local, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dilemas colectivos que son a nivel global. O sea, necesitamos tener una gobernanza climática que nos permita enfrentar, por ejemplo, desafíos como la necesidad de controlar los gases de efecto invernadero. Necesitamos controlarlos porque no es lo mismo adaptarnos a 1.5, a 2 grados, a 2,5 o 3 grados, ¿no? Entonces tenemos que controlarlo. Además tenemos que tomar medidas para proteger a los refugiados climáticos, que es una realidad con la que nos vamos a encontrar cada vez más. También asegurar seguridad alimentaria, ¿no? A escala mundial, que son cuestiones a las que no nos podemos hacer frente solos, entonces necesitamos ciertas estructuras globales. Pero además necesitamos estructuras regionales de toma de decisiones que nos permitan proteger esos ecosistemas que van más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Cuencas que van más allá de las fronteras nacionales, pero también conflictos que tenemos por mayor competencia de ciertos recursos precisamente en esta escala. Por supuesto, por otro lado, también necesitamos tomar decisiones y tener estructuras de gobernanza adecuadas a nivel nacional. Hay una serie de desafíos hídricos, ¿no? Que tienen que ver con los diferentes usos que se le dan en el territorio y el consumo humano, por ejemplo, y los diferentes contextos ecosistémicos, ¿no? Considerando, por ejemplo, el aumento de la sequía, que requieren una mirada nacional para cómo nos hacemos cargo de esa seguridad hídrica. Pero además porque a nivel nacional es donde se implementan las grandes regulaciones, y por lo tanto las actividades también se definen cuáles son los márgenes de acción de las diversas actividades productivas. Pero no podemos dejar de lado las decisiones y las regulaciones que tenemos que establecer a nivel local, donde es ahí donde se protege el consumo humano, la mantención de los ecosistemas, se puede reconocer las valoraciones culturales, los distintos usos que hay a nivel local, la protección de la agricultura de subsistencia y la seguridad alimentaria, o la soberanía alimentaria más bien a nivel local, y las diversas actividades económicas. Entonces aquí lo que visualizamos en una gobernanza para el agua, ¿no? En el contexto de los desafíos climáticos, es que tiene que ser capaz de hacerse cargo de dos grandes ámbitos, ¿no? Por un lado, ser capaz de coordinar racionalidades diferentes, ¿no? Racionalidades diferentes nos referimos a que cuando se toman decisiones en estas diferentes escalas, es necesario articular el conocimiento, ¿no? El conocimiento científico, pero también el conocimiento local, el conocimiento tradicional, las decisiones políticas. Y eso refiere a las valoraciones que hay, cómo se quiere vivir en los territorios, qué es lo que hacia dónde se quiere ir. Esas son decisiones en las que se tiene que involucrar la población, porque tiene que ver con valoraciones y caminos, ¿no? Que se quieren trazar para poder alcanzar ciertos objetivos. Las normas que se van a generar, o sea, cuáles son la lógica de las regulaciones jurídicas, también tiene sus propias lógica, y necesitamos establecer normas que nos permitan darle cierta estabilidad a las reglas que definimos. Y también cómo se abordan las necesidades humanas, ¿no? Las necesidades de diverso tipo. Y esas racionalidades, que son esas como lógicas, son distintas.
y necesitamos que dialoguen entre sí. O sea, necesitamos que al tomar decisiones se consideren las diferentes formas de conocimiento, que esas decisiones dialoguen adecuadamente con las normas jurídicas y que además permitan las actividades económicas que requiere la población que vive en los territorios, ¿no? Y estas racionalidades tienen diferentes temporalidades y diferentes escalas espaciales, y ahí hay un tremendo desafío de coordinación que hasta ahora ha estado invisibilizado y que más bien se asocia a una ingobernabilidad o una incapacidad del mundo político de lograr resonar, ¿no? Y de lograr definir límites de acción a la economía, o por otro lado, lo vemos como la ausencia de la incorporación del conocimiento científico en la toma de decisiones. Entonces ahí hay un ámbito importante del cual nos tenemos que hacer cargo. Y por otro lado es el de los arreglos institucionales anidados, ¿no? Que tiene que ver con esto de las diferentes escalas, donde en cada una de estas escalas tenemos que coordinar racionalidades diferentes, pero tenemos que ser capaces de coordinar también las decisiones locales con las nacionales, las regionales y las globales, favoreciendo la capacidad de reacción local, ¿no? La capacidad de innovación y al mismo tiempo el aprendizaje, porque en el fondo estamos frente a condiciones climáticas y a condiciones ecosistémicas que son diferentes, ¿no? Que están cambiando y que van a seguir cambiando, y eso requiere que también hagamos las cosas de forma distinta. Necesitamos cambiar nuestra forma de tomar decisiones, necesitamos cambiar nuestras reglas de uso de los territorios, de uso de los recursos, y ese cambio requiere innovación, ¿no? Para la transformación, pero no podemos definirlo de manera top-down, ¿no? No es desde arriba hacia abajo, sino que necesitamos que eso se vaya definiendo desde las diferentes expresiones. Entonces, cuando hablamos de gobernanza policéntrica, estamos hablando de dos tipos de policentrismo, ¿no? Tanto el policentrismo horizontal, que tiene que ver con la resonancia, ¿no? Entre estos diferentes ámbitos, entre la ciencia, la política, la educación, la participación local, las diferentes formas de conocimiento, las regulaciones, y el policentrismo vertical, que consiste en la articulación entre diferentes niveles de gobernanza, como gobernanza anidada, ¿no? Pero que al mismo tiempo deje mucho espacio para la innovación y la toma de decisiones a nivel local. Esto nos permitiría desarrollar arreglos institucionales que sean más robustos, ¿no? Más robustos y que tengan la capacidad de generar innovaciones y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Ahora, la coordinación vertical y horizontal, en el fondo lo que pretende hacer es un equilibrio entre la autonomía y la homogenización, ¿no? En el sentido de que necesitamos promover que las comunidades tomen decisiones sobre los territorios en los que viven, pero al mismo tiempo necesitamos que que las decisiones estén enmarcadas en una comprensión del ser humano como parte de un ecosistema que es global, ¿no? Que tiene una escala local, pero también tiene una escala global. Entonces hay una serie de esfuerzos de regeneración de ecosistemas, por ejemplo, en los cuales nos tenemos que involucrar en los próximos años, que van a requerir estos pensamientos, estas decisiones en diferentes escalas. En definitiva, lo que se trata de la gobernanza policéntrica es de favorecer, son orientaciones, ¿no? Para favorecer la innovación y la redundancia en la gobernanza. ¿Por qué redundancia? O sea, ya entendemos lo de la innovación, ¿no? Tenemos que transformarnos porque cambia el clima, cambian los ecosistemas y esto va a seguir cambiando, entonces los modelos de gobernanza tienen que ser flexibles y tienen que ser capaces de irse transformando, ¿no? Pero además tienen que ser redundantes porque no sabemos exactamente qué es lo que vamos a enfrentar. Entonces, por lo tanto, necesitamos que incluso los ámbitos de toma de decisiones se solapen entre sí para que podamos ser capaces de aprender de lo que sucede en las diferentes escalas y a partir de eso lograr una gobernanza que sea más adecuada para la resiliencia de los sistemas socioecológicos, para proteger los servicios de los ecosistemas, que favorezca la articulación con el conocimiento tradicional y local y el aprendizaje entre culturas y escalas distintas. Esos son los principios a los que tratamos de llegar cuando estamos hablando de gobernanza policéntrica. Podría seguir, pero creo que ya me pasé del tiempo. ¿Liliana? ¿Sí? ¿O tengo un par de minutos más? ¿Estás cambiándola? Si quieres cerrar la idea, Anaí, dale y cerramos con Pablo. ¿Les parece? Ya, con esto, súper, con esto voy a cerrar y solamente reforzar que cuando estamos hablando de los desafíos climáticos, estamos hablando de dilemas colectivos en diferentes escalas, ¿no? Y que de alguna manera requieren sistemas de gobernanza que sean más flexibles y que sean al mismo tiempo capaces de irse modificando en el tiempo, ¿no? Y esto considerando
que se articula lo local y lo global, pero también necesitamos generar formas de articulación entre los bienes comunes y los bienes privados, ¿no? ¿Cómo hacemos esas articulaciones? Que es otro dilema colectivo, sobre todo cuando estamos en contexto de transformación, ¿no? Nosotros estamos ahora en un modelo que está esencialmente soportado en el mercado y necesitamos transitar hacia la protección de los bienes comunes, pero parte de esa lógica privada sí va a seguir existiendo. Entonces ahí hay un dilema de cómo nos hacemos cargo de eso. Lo mismo del corto plazo y el largo plazo, o sea, hay decisiones que están orientadas a resolver los problemas hoy día, localmente, pero tenemos que además considerar qué es lo que pasa con las próximas generaciones, por ejemplo, como estábamos hablando, o con la subsistencia de los mismos ecosistemas con una mirada más larga. Y lo mismo el dilema entre competencia y colaboración, ¿no? Hay contextos en los que se tiene que promover la colaboración, pero en otros en los que permanece la competencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora, la gobernanza adaptativa, la gobernanza policéntrica es una gobernanza adaptativa, ¿no? Que tiene que ser pertinente territorialmente, articuladora de racionalidades diferentes y que tiene la capacidad de coordinación multinivel, ¿no? Entonces es una especie de equilibrio entre una gobernanza completamente centralizada, ¿no? Y otra totalmente descentralizada, ¿no? O sea, desde esta muy jerárquica como la que tenemos hoy día, a una que fuera como que cada territorio define sus propias reglas, ¿no? Este es un equilibrio entre ambas, donde se pretende soportar y potenciar, ¿no? A través de la confianza y la pertinencia cultural, dejando espacio para que a nivel local se tomen las decisiones. ¿Por qué esto? Porque está el supuesto de que, ustedes ya lo vieron en otros módulos, ¿no? De que los bienes comunes, para enfrentar la tragedia de los comunes, ¿no? La pertenencia cultural y la confianza entre quienes habitan los territorios es fundamental para poder actuar colectivamente y proteger los ecosistemas. Por lo mismo, también es fundamental fomentar la participación, ¿no? Pero una participación informada, una participación donde quienes habitan los territorios puedan tomar las mejores decisiones con la mejor información disponible, ¿no? Y además es fundamental dos cosas: tener mecanismos adecuados de resolución de conflictos, porque los conflictos van a existir, esto no hace desaparecer los conflictos son parte de un modelo como esto. De hecho, los conflictos son sanos en este traslape y en este encuentro entre diferentes intereses, pero tenemos que tener mecanismos de resolución de conflictos que sean transparentes y que permitan efectivamente equilibrar las condiciones para que no esté favoreciendo a cierto sector de la población. Y por último, necesitamos también que este modelo de gobernanza tenga un monitoreo constante para ir aprendiendo las diferentes escalas y a partir de eso generar los mecanismos de autotransformación en la misma gobernanza, porque claramente los desafíos que tenemos hoy día no son los mismos que vamos a tener en 5, en 10, en 20 años más, y tenemos que generar modelos que nos permitan mantenernos en el tiempo. Y con eso termino. Así entonces la pregunta es, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo podemos comenzar a plantear nuevas fórmulas, como señalaban ahí, nuevos escenarios, y cómo podemos comenzar planteándolo desde la Constitución? Sabemos que no va a quedar todo allí, sin embargo necesitamos dejar bases instaladas, conceptos instalados ahí, para que luego a partir de eso poder construir un nuevo sistema. Pablo. Sí, dale nomás. Sí. Lo primero es comentar lo que plantea la Anaí, porque es súper importante esos conceptos y plantearnos cómo vamos a construir esta nueva gobernanza y cómo llegamos a este lugar, porque tenemos que transitar de lo que tenemos hoy día, que es un sistema, como se han señalado en módulos anteriores, nosotros también lo comentamos, que tiene una lógica marcadamente economicista, básicamente una lógica de mercado, y que los dos otros polos que debiesen ser básicos y debiesen estar a lo menos al mismo nivel, idealmente el elemento social y el ambiental o ecológico, están casi desaparecidos. Y ese es un tema que tenemos que relevar y poner en la mesa, en los distintos niveles. Y la posibilidad de una gobernanza policéntrica es un mecanismo idóneo, pero tenemos que darle un paradigma, tenemos que darle una forma de atrás que sustente esto y que sea lo suficientemente flexible, como muy bien señaló Anaí, para ir avanzando y entendiendo que este no es un proceso lineal y que no es un proceso único. ¿A qué me refiero? Van a haber cambios en los temas de la disponibilidad hídrica, van a haber cambios por producto de la crisis climática y tenemos que tener la capacidad de que esta regulación
tenga una flexibilidad tal de poder aumentar o bajar los caudales de derechos de aprovechamiento si es que hubiera menos agua en una cuenca hidrográfica y si el caudal no es suficiente que había hace 5 años. Con el sistema actual eso es imposible, básicamente porque hay derechos que son incondicionados, perpetuos, gratuitos a una cantidad de litros por segundo o otra medida que hace que esto se transforme en un in eternum, que en la práctica no es viable y no es sustentable por la crisis que estamos viviendo y porque el recurso per se es dinámico, posible y temporal. Entonces, en esa lógica, buscando un sustento detrás de esta gobernanza policéntrica, es donde nosotros planteamos esta posibilidad de que este ethos, que este paradigma de atrás sea la gestión integrada de los recursos hídricos. Básicamente entendiendo que es un proceso, y ahí tenemos que tener súper presente un elemento que cada gestión integrada de recursos hídricos que se aplica en cada país, en región, o como bien explicaron ahí, entre países, tiene características propias. Ningún proceso es igual, porque los elementos sociales, culturales y políticos son distintos. Bajo esa lógica, nosotros tenemos que poder avanzar con ciertos mínimos o elementos o reglas del juego, como plantearon ahí, a nivel de regulaciones que nos permiten mezclar los distintos temas. ¿Y por qué pensamos en la gestión integrada de recursos hídricos? Básicamente hablamos de un proceso que promueve el desarrollo de manejos coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Hay muchas definiciones, pero esa engloba hartos aspectos que creo que son relevantes. Un primer elemento que podríamos decir es que, primero, y esto es particularmente aplicable al sistema chileno, supera sistemas insostenibles de desarrollo y gestión del agua. Lo que tenemos hoy día es una absoluta falta de gestión, lo han dicho distintos informes, tanto de extrema derecha, izquierda, organismos internacionales, de la falta de esta gestión, porque no hay gestión del agua. Lo que hay son organismos de usuarios que son privados, que manejan incluso de manera superficial o subterránea separadamente el agua, incluso en seccionales de río. Hasta el día de hoy yo hago el ejercicio siempre cada 3 meses de mandar una solicitud de información de transparencia a la Dirección General de Aguas para preguntar si hay alguna junta de vigilancia que es de manera coordinada agua superficial subterránea. Hasta el día de hoy no ocurre, ¿ya? Y eso ya es un problema grave. También otro elemento importante a partir de lo que tenemos hoy día es la falta de un enfoque intersectorial y multinivel que hace por supuesto relación con lo que plantean ahí, pero que más relevante aún que eso es lo que hoy día tenemos en Chile. Lo que tenemos hoy día en Chile no es un multinivel y no es un enfoque intersectorial. Cada sistema funciona como nicho y como silos de conocimiento. Si bien la organización de usuarios se podría entender que tiene distintos detentores de derechos de aprovechamiento en la práctica, todo el otro aparato público, es decir, los 56 organismos con competencia en recursos hídricos, tienen distintos fines y atribuciones y no hay ningún organismo que los coordine. No hay coordinaciones ni articulación entre ellos, ni menos un lineamiento común. Y eso es súper complejo porque tenemos que tener una estructura que nos permite generar a nivel de cuenca sistemas que sean consistentes en que participe el organismo público y privado. Cuando me refiero al sector privado, me refiero a los usuarios con derechos, sin derechos, a todos los que viven en la cuenca y que requieren ciertas cosas para participar en la toma de decisiones. La ANADI lo explica súper bien respecto a de cómo poder hacer esto, porque son las mismas localidades las que deben resolver. Y eso es algo que tenemos que lograr entender, y como muy bien explicó Bottom Up, es decir, es desde las comunidades que tenemos que ver lo que necesita cada localidad. Y es desde ahí que tenemos que articular esto, pero bajo reglas del juego súper claras para todos, porque ojo, si no tenemos reglas del juego claras, lo que va a ocurrir, puede ocurrir igualmente lo que estamos ocurriendo hoy día. O alguien diga, oye, que lo administre la comunidad. No, tenemos que generar reglas del juego, porque la falta de información genera problemas, y genera que siempre que la gente que tiene más información y más poder se aprovecha de las otras. Para ir cerrando, los principios que deberíamos incorporar de la gestión integrada de recursos hídricos para la gobernanza: participación de todos los interesados, es clave, participación efectiva en las decisiones, al menos a nivel local, en la generación de organismos de cuenta, protección de fuentes de agua, balance de género. Esto está archiprobado tanto a nivel de los sistemas sanitarios rurales como a nivel comparado. La participación de las mujeres es clave en las decisiones y sube y aumenta la efectividad y el funcionamiento de los sistemas. Eso está mega probado y tenemos que ponerlo para que sea efectivo. Decisiones a nivel local, decisiones que sean vinculantes directas. Valor social y económico del agua. El valor social incluye el elemento cultural, lo de las comunidades y lo de las prioridades que tienen
ciertos sectores culturales. También acuerdos de asignación de agua, eso implica revisar los balances hídricos y levantar información que hoy día no tenemos, creación de capacidades y clave para la sostenibilidad, el uso eficiente del agua. Y para terminar, Vivi, avancemos un par de láminas. No, la siguiente, porque ya estamos en el tiempo. La siguiente, Vivi, por favor. Que me quiero detener. Este sería un proceso, no, la anterior, cortamente, y terminamos con esta otra. Este sería un proceso que es continuo y que se va retroalimentando. No es un proceso único. Uno parte con una evaluación de aspectos de recursos hídricos, después uno realiza una política, estrategia, recursos y planificación. La planificación estratégica tiene que ser vinculante. Lo que tenemos hoy día no es vinculante. Básicamente, cada uno hace lo que quiere. Hay un plan de implementación de gestión integral de recursos hídricos a nivel de cuencas, y también escala a nivel nacional, porque hay lineamientos comunes. Todos sabemos los lineamientos básicos, y en la aplicación territorial va a cambiar por cada realidad, pero hay reglas del juego claras que todos lo tenemos claro desde el comienzo. Acciones de implementación, monitoreo de evaluación, objetivos nacionales y regionales, y la implementación de un entorno facilitador. Para terminar la última lámina, porque ya estamos en el tiempo, ¿ya? Lo que nosotros deberíamos tender es a juntar la eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental en 3 elementos básicos de la implementación, ya sea gobernanza policéntrica, y que viene la gestión integrada de recursos hídricos, que es instrumentos de gestión, evaluación de información, transparencia, entrega de claridad para todos los actores, que no haya una asimetría de información o comunicación o de información que hay hoy día respecto a los distintos participantes, ambiente propicio, política, legislación, foros, mecanismos de participación efectiva, rol institucional, central, local, la diferencia, que hay un continuo, una cuenca, río entendido como una cuenca, no como seccionales del río como hoy día, y la lógica público-privada con una relación y coordinación y un trabajo en conjunto, pero de verdad, en serio, en que el organismo público tenga atribuciones y que los privados puedan tomar decisiones, pero que vayan de la mano y conversen en una lógica de más largo tiempo y políticas públicas efectivas. Y eso nos debiese lograr un balance de agua para la subsistencia como seres humanos y también para la flora y la fauna, y también agua como recurso hídrico. Tenemos que lograr eso. Básicamente, eso sería Evelyn. Gracias, Pablo, Anaí, 23. Vivi. Hemos tocado hartos temas prendan la cámara nomás, chiquillos, sumémonos aquí a las preguntas para que podamos conversar. Ahí contarles que ahora vamos a pasar la parte de la conversa del público. Hay preguntas bien interesantes de distintos ámbitos, así que siéntanse con la libertad de compartir y responderlo entre ustedes. Y vamos a pedirle también al público, si quiere contrapreguntar, tenemos todavía los chats abiertos en YouTube, en Zoom y también en Facebook Live. Partiendo con una pregunta de una organización que se llama Espacio Lúdico, les mando un abrazo gigante a los amigos de Espacio Lúdico. Sobre la falta de las reglas claras, ¿cómo se construyen esas reglas hoy día? ¿Cómo debiese ser? ¿Hacia dónde debiésemos caminar? Ustedes han tocado hartos temas bien interesantes sobre el tema de la gobernanza y quizás hacer un resumen para explicarle con palabras más sencillas al resto cómo partimos. Anaí, ¿queréis partir tú o Vivi? No sé, puedo hablar yo si quieres. No. Si quieres, parte tú. Bueno, parto yo. No, respecto a la construcción de normas, lo primero que tenemos que hablar, y tomando también lo que planteó súper claramente Anaí, es esta co-construcción de normas. Tenemos que hacer que las normas que se construyan tengan estas premisas de la gestión integral de recursos hídricos con mayor o menor intención. Por ejemplo, si pensamos en Holanda, hay una lógica muy más marcada para temas ambientales. Otros países tienen la gestión integral de recursos hídricos más enfocada en lo económico. Nosotros no tenemos absolutamente nada en temas de medio ambiente y temas sociales. Entonces deberíamos enfocarnos en esa lógica, pero sentarnos a co-construir con las comunidades a nivel de organismos de cuenca y también en la construcción de políticas públicas a nivel nacional. Y tiene que ver con la participación más efectiva, que hace que las regulaciones tengan más legitimación social. Y yo puede sonar súper insistente o catete en este tema, pero la regulación es igual o incluso menos importante que esa legitimación, cómo se construye esa regulación. Entonces, si tú me preguntaras a mí,
cómo hacerlo, yo partiría de la cuenca. Y lo planteó la Vivi súper claro, cada cuenca tiene realidades súper particulares, pero hay elementos comunes que nosotros deberíamos poner en la mesa para generar esta regulación marco, o una suerte de sala de máquinas que va a estar en la Constitución con ciertos niveles y hacia abajo con más especificidad, pero que nos permita poner los elementos en la mesa, los elementos que están en la gestión integrada de recursos hídricos, y como lo que plantea la Anaí, para terminar mi punto, es con esa flexibilidad y ese dinamismo, entendiendo que esto no es uniforme y lineal, y tenemos que dejar de pensar así, porque eso nunca fue así por lo demás, pero ahora se ha exacerbado. Y eso es lo que tenemos que lograr entender, y es como cuando yo hago clase, pongo el ejemplo, por ejemplo, del tema de familia, por ejemplo, que es la pensión de alimentos, un clásico ejemplo. Esto es lo mismo, las situaciones van cambiando, y eso hace que cambien las regulaciones. Pero tenemos que tener claridad de las reglas del juego para todos, y lo más importante, para terminar, levantar información para tener claridad de cuál es el balance hídrico de cada cuenca y cuál es el balance que tenemos en Chile. Yo creo que esa sería como el primer elemento para poder co-construir algo más serio, claro, y más claro para todos los actores. Yo creo que por ahí va. Perdón. Sí, perdón. Ahí en base a eso, antes que intervengan ahí, bueno, Max Weber, uno de los padres de la sociología, hablaba de los conceptos de legalidad y de legitimidad, que la legitimidad, que es lo que está hablando justamente Pablo, es la probabilidad de encontrar obediencia a ciertos mandatos que son tenidos como válidos por todos. Y para cumplir esa legitimidad, habría que cumplir 3 condiciones: consentimiento, ley y normas claras y establecidas previamente. Y ahí es donde está la oportunidad que hoy día tenemos, es de poder establecer nuevas normas con claridad y a partir de la nueva realidad, porque la normativa y la institucionalidad que hoy día tenemos no está respondiendo y claramente está caduca, no responde a la situación de cambio climático, no responde a la megasequía, no responde a esta realidad territorial fragmentada y diversa que tenemos en Chile. Entonces, a partir de eso, cuando somos capaces de generar estas nuevas normas claras, generales en la Constitución, poder por ejemplo, establecer muy fuertemente el concepto de descentralización. No lo que hoy día ocurre es que se le entrega ciertos recursos para que los gobiernos regionales generen fondos o proyectos que finalmente están todas las comunas compitiendo por esos fondos. Hoy día todo es concursable, todos los municipios tienen que competir entre ellos para ganarse el fondo. Te fijas, finalmente, claro, generas competencia. El Fondo Común Municipal, por ejemplo, que no es una asignación de recursos per cápita, eso es totalmente desbalanceado, desregulado. Los municipios también, cómo participan en la gobernanza. Yo hace unos años atrás estuve revisando el catastro de derechos de agua, y hay muy pocos municipios que tienen derechos, pero hay. Ahora, a partir de eso empecé a preguntar en los municipios, hoy, ¿tienen derechos de agua? ¿Cómo funcionan? Y la gente en los municipios, los funcionarios municipales, que yo también lo soy, no saben qué son, cómo se manejan, dónde están, exceptuando un par de municipalidades, partiendo por Maipú, que es la única municipalidad que tiene todavía el agua pública y la maneja el municipio. Los otros municipios no tienen idea cómo funcionan. Tienen apenas 3 atribuciones que tienen que ver más bien de cauces naturales, de temas de aseo y ornato, temas de calidad si pasa un río, pero en general los municipios no tienen idea cómo se maneja la gestión del recurso hídrico. Entonces, de ahí estamos hablando de la falta de comunicación, de fragmentación y el tema de la legitimidad. La gente dice, oye, yo voy al municipio y nadie tiene idea. Y yo digo, tienen razón, nadie tiene idea. Y voy al gobierno regional y tampoco nadie me soluciona. Y voy a la DGA y me mandan al tribunal, y así sucesivamente. Es un tema de nunca acabar, de ir recorriendo 56 lugares para ver cómo voy resolviendo de a poquito cada uno de mis problemáticas. Entonces, bueno, ahí hay una evidencia clara de que hoy día no existe coordinación, no existe gobernanza que sea coordinada, comunicada, que sea
coherente y justamente legítimo. Voy a complementar Andrés. muy breve, porque Sí. la verdad es que ya Viviana y Pablo dijeron la mayor cantidad de, o sea, estoy de acuerdo con los elementos que plantearon. Yo solo diría que junto a eso tenemos que, el proceso constituyente nos genera una tremenda oportunidad para generar esta matriz básica de decisiones legítimas, ¿no? Porque por fin tenemos un proceso legítimo de definir esas reglas del juego. Y que nos puede dar una matriz para que después a nivel local seamos capaces de hacer un procesos que sean pertinentes territorialmente, ¿no? Entonces no tenemos que resolver todo en la Constitución, por supuesto, pero sí tenemos que establecer ciertos principios que permitan definir esas reglas del juego, ¿no? Por ejemplo, principios que favorezcan la participación, que favorezcan la toma de decisiones a nivel local, ¿no? Esa descentralización real, que efectivamente las comunidades que habitan en los territorios tengan alguna capacidad para definir cómo se vive en esos territorios. Pero también otro tipo de principios que tienen que ver con, por ejemplo, la acción climática justa, ¿no? Que tiene que ver con cómo frente a las transformaciones que vamos a seguir teniendo, tenemos que tener ciertas orientaciones de justicia para tomar y orientar esas decisiones y esas estrategias que se van a tomar a nivel local, ¿no? Y también otras que tienen que ver con asumir las limitaciones del conocimiento existente. O sea, obviamente uno de los grandes problemas que tenemos es la información que hay desde el punto de vista hídrico, y esa información tenemos que solucionarla, tener una claridad sobre los balances hídricos completos en las cuencas, considerando un conocimiento mucho más adecuado de los acuíferos y de las reservas de agua que tenemos sólida. Todo eso tenemos que generar mayor información, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de asumir que la información siempre va a ser limitada. Entonces, tener principios, por ejemplo, de preventivos y precautorios, ¿no? En el sentido de que tenemos que lograr que las decisiones asuman sus propias limitaciones para evitar que esto traiga problemas en el futuro. Y son elementos que se pueden dejar en un proceso constituyente, ¿no? Que se pueden dejar en una gran como reglas de convivencia nacional para después poder establecer cuestiones mucho más locales que nos permitan además tener legitimidad sobre cuáles son las decisiones que se toman en el territorio. Eso es fundamental para poder tener algún nivel de confianza, ¿no? En las decisiones que se toman y que éstas sean adecuadamente transparentes para que efectivamente las personas las cumplan, ¿no? Y pueda funcionar el modelo que estamos proponiendo. En esa misma línea, que creo que está un poco contestada, pero no sé si quieren profundizar, más allá de la gestión público o privada, ¿cuál es el rol del trabajo en las confianzas, transparencia en la gobernanza? ¿Cómo fortalecernos y profundizar sobre este mismo punto? Que parece ser el eje y la base de una nueva construcción, de una forma de organizarnos. ¿Cómo partimos de nuevo? Yo quizás voy a agregar algo porque un poco respondí en lo anterior, Sí. pero solo me gustaría agregar que creo que es muy importante respetar las organizaciones y las institucionalidades que existen, ¿no? Hay un error que se comete mucho en nuestro país y es que se instala, por ejemplo, límites territoriales que no son necesariamente, no fueron, de hecho, coherentes con las limitaciones y las organizaciones que tenían las comunidades que habitaban en ese territorio, ¿no? Entonces los criterios no fueron ni ecosistémicos ni culturales. Entonces fueron muy ficticios y por lo tanto eso hace que fragmenta las comunidades y los usos de los territorios. Y creo que eso tenemos que tratar de repararlo. Y además hoy día hay muchas organizaciones locales que se han ido construyendo bottom-up, ¿no? Desde sus propios intereses, desde sus propias identidades, y esas organizaciones hay que potenciarlas, ¿no? Potenciarlas y trabajar con ellas, no tratar de instalar otras nuevas, ¿no? Y eso es muy importante para lograr legitimidad en los procesos y confianza, ¿no? En que podemos ser capaces de trabajar colectivamente. O sea, no solamente es una participación a nivel individual, ¿no? que es muy importante y hay que promover la participación en su amplio sentido, pero también el dar espacio para los grupos que ya están organizados, fortalecer esas institucionalidades locales, ¿no?
ahí, solo para tener un punto que creo que la Anaí lo describió con precisión respecto a, yo estoy demasiado de acuerdo en ese sentido de lo que está hoy día funcionando, por supuesto que tenemos que modificarlo, pero como muy plantea la Anaí, no es que las organizaciones que están trabajando en los territorios desaparezcan porque están ahí y son parte del territorio. Nosotros tenemos que trabajar con ellas para construir, y para construir algo que sea colectivo desde los distintos silos o intereses, así como en una zona puede haber una caleta de pescadores y también pueden haber sistemas de APR y también pueden haber actividades de agricultura, ganadería, van a tener que confluir y tomo lo que planteó Álvaro en el video, en el fondo, que es generar mesas del agua, pero mesas del agua que logremos que tengan una capacidad articuladora que resuelva problemas, que tengan capacidad de decisión y que se sientan partícipes de la decisión. Y eso es muy complejo, Evelyn, particularmente porque lo que estamos diciendo es, y es lo que se necesita por lo demás, es participación efectiva tanto de organismos como de interesados del agua, no más, y es más allá de tener titularidad de derechos de aprovechamiento, no, es en esta cuenca yo también soy partícipe y también quiero tener decisiones o participar en ellas porque también vivo en ellas. Y eso, ojo, y lo vemos en el tema del agua, pero y tiene que ver con la descentralización, me refiero a los proyectos ambientales, me refiero a todos estos elementos que han estado siempre ausentes desde la lógica, como muy bien lo plantea la Anaí, desde la lógica central hacia abajo. Y tenemos que cambiar, tenemos que mover eso para que sea válido desde las comunidades y para que las comunidades también se hagan parte de eso, de las decisiones. Entonces, ¿cómo construimos? Es construir desde la honestidad, ojo, desde la transparencia y la información. Ese es un tema que estamos muy al debe. Y vamos a tener que construir información y la idea es que ojalá más adelante los organismos de cuenca que se generan, que esperamos que se generen, puedan proveer esa información y se levante información colectiva. Acá hay súper buenos ejemplos respecto de cómo organizaciones de la misma cuenca empiezan a levantar información. Y se empiezan a entregar información porque saben que el ciclo hidrológico de una cuenca, tengo que saber qué es lo que ocurre río arriba si voy a tener una APR en el terminal del ciclo de la cuenca. Entonces, esas informaciones tienen que empezar a levantarse para generar este sentimiento de pertenencia y de validez y de legitimidad. Entonces yo creo que va con mucho diálogo y con respetar, como muy bien dice Anaí, las organizaciones que están hoy día y también que ellos sientan que van a tener capacidad de decisión. Y hoy día la normativa no está en esa lógica, ¿ya? Y la decisión a nivel constitucional, para mí, desde mi óptica, es generar reglas del juego súper básicas, porque la ingeniería de detalle no va a estar en la Constitución, van a estar en leyes específicas. Pero tenemos que generar claridad, y hay distintas formas, puede ser establecer la declaración de bien nacional de uso público, o, como bien dice la Anaí, establecer mandatos específicos al legislador con principios claros. Y que eso no establezca una sala de máquinas clara. Entonces, hay distintas fórmulas. Lo que a mí me interesa es que quede claramente establecida en la Constitución estos elementos, ya sea por mandato específico al legislador o declaraciones de bienes nacionales de uso público en que incorpore, por ejemplo, la prelación de uso y el consumo humano, por ejemplo. Ahí estoy pensando en esa línea, me parece. Y bueno, y en la línea también de lo que han estado compartiendo Pablo y Anaí, y para introducir un poco la próxima pregunta sobre la transparencia eh, y generar confianza, una oportunidad sería que incorporar también a quienes hoy día tengan derechos de aprovechamiento. La pregunta es cómo, entendiendo que ni siquiera tenemos una claridad de quiénes son. Pero aparece una pregunta del público que parece bien interesante, porque dice, ¿cómo incentivar a quienes tienen derechos de aprovechamiento a abrirse para gestionar de forma conjunta el agua? ¿Qué ganan ellos? ¿Cómo nos hacemos cargo de lo que existe y transicionamos con ellos? Sí, ahí me gustaría partir en esta pregunta contándoles una anécdota. Recién les comentaba que hace un tiempo estuve revisando los municipios que tenían derechos de agua. Y bueno, ahí encontré cosas bastante interesantes, digamos, y increíbles. Por ejemplo, que el ferrocarril de Antofagasta, que va a La Paz, que ya no va, de hecho, o va muy poco, que es de Luxich, tenía una cantidad increíble de derechos de agua, pero exorbitante, o sea, podía proveer de agua a toda una región. Y también contarle otra situación que pasó el año 2015, si no me equivoco, llegó el alcalde de Pucón
al Ministerio de Obras Públicas, y Pablo se acordará, muy angustiado porque le había llegado una notificación de la DGA que le iban a rematar los derechos de agua que tenía el municipio porque no estaba pagando la patente por no uso, llevaba varios años, y porque no había hecho las obras necesarias. Y bueno, le dijo al ministro, pero ministro, si yo no he hecho obras porque el activo económico del río Trancura es que el agua fluya. Por lo tanto, obvio que yo no voy a hacer obras de canalización, no voy a hacer embalses, no le voy a ceder los derechos a una hidroeléctrica, porque el activo para mi comuna es que el río fluya. Sin embargo, la normativa actual, es decir, el Código de Agua que tenemos vigente ahora, no permitía que un uso fuera el uso turístico, es decir, que el río fluyera. Para la normativa actual era que no se estaba usando el agua. Y este concepto que también hemos visto en otros módulos, entonces se está perdiendo en el mar. Y ahí hubo que generar un engranaje institucional súper complejo para que no le rematara los derechos de agua a la Municipalidad de Pucón, y para resguardar que no fueran a remate, porque si iban a remate, finalmente no se iban a quedar las comunidades locales con esos derechos de agua, obviamente, porque en el fondo ahí hay dinero, un coste económico, y además el río Trancura que genera todos los atractivos turísticos y todos los deportes de río de la comuna. Obviamente se lo podía llevar una hidroeléctrica o cualquier otro uso productivo y iban a secar el río. Y esa vez tuvo que cedérselo a bienes nacionales, generar un resguardo, hacer todo un entuerto normativo para poder proteger esos derechos y finalmente que el río siguiera fluyendo y generar este nuevo uso que no está hoy día considerado. Entonces, a partir de este ejemplo, yo digo, ¿qué pasa si esos derechos efectivamente se hubieran rematado? ¿Cómo conversan todos los interesados de esta agua de la comuna de Pucón? Y ahí es donde deberíamos aplicar el principio de solidaridad. Es decir, el tema del agua, del derecho de aprovechamiento, tiene que ver más allá con el papel que me da el conservador de bienes raíces, que yo tengo tantos litros por segundo, porque efectivamente cuando vamos a la cuenca, vamos a los cauces, hoy día esa agua no existe. Por lo tanto, como tampoco sabemos cuánta agua hay efectivamente, que es lo que conversábamos recién, cómo este papel que yo digo, mira, tengo este derecho, es mío, es de mi propiedad, lo hago valer, porque finalmente esa agua, ese derecho, como pasa en otros países, debiera ser prorrateado en medida a la existencia real del recurso, y eso hoy día no existe. Entonces esas son las paradojas que hoy día se da, y que los usuarios están compitiendo por un agua que en gran parte de las cuencas del país no existe. Por lo tanto, es muy importante sentar a todos los actores en la mesa y finalmente cómo la gestión integrada genera ganancias para todos, no solo sociales y culturales, sino también económicas. ¿Alguien más que quisiera complementar, Anaí o Pablo? Anaí, ¿quieres hablar tú primero? Sí. O sea, muy cortito, yo solamente agregar a lo que dice Viviana, yo creo que es muy claro eso de que están compitiendo por un agua que no existe, y yo le agregaría de que no hay alternativa. O sea, no tiene sentido aferrarse a ese modelo porque no va a funcionar para nadie, ¿no? Para ellos tampoco. Entonces eso es un poco más de información, de una visión un poquito más de largo plazo, ¿no? O sea, no tanto de pensar en la ganancia de este año, sino que tratar de ayudarles a pensar con una perspectiva de más largo plazo. Y también con una
conciencia territorial más amplia, ¿no? O sea, que también el asumir que sus propias actividades económicas dependen de la salud de los ecosistemas y de la estabilidad que tenga el país. Entonces, creo que necesitamos lograr que la perspectiva temporal, espacial, social de quienes hoy día tienen los derechos de agua sea más amplia. Y eso se logra con discusión, con información, con reflexión en la opinión pública, colectiva, y creo que hoy día es cuando tenemos la oportunidad en el contexto del proceso constituyente, ¿no? La Naif da un punto súper claro, que es en el fondo, no tenemos alternativa. Si ese es el punto al final del día, y pareciera ser que, ojo, y no quiero decir todos, pero parte de la gente que tiene derecho de aprovechamiento no logra entender esto, o básicamente no es relevante, y el punto es, pensémoslo incluso desde el punto de vista de solo el negocio. Como estamos es inviable, y no es sustentable, y se va a acabar. Entonces, en esa misma premisa, lo que se plantea es, pensemos colectivamente cómo podemos hacer un mejor uso del agua. Y es más, voy a poner un ejemplo súper simple, y voy a poner un ejemplo concreto. Los servicios sanitarios rurales, por ejemplo. ¿Por qué no ellos podrían ocupar el agua en primera lógica siempre, como debe ser, y después algunos detentadores de derechos de aprovechamiento de agua, con ayuda pública, por ejemplo, generar sistemas de reuso? Generar sistemas de reuso, ahí tenéis eficiencia y ahí pueden coexistir, pero eso implica una conversación de sentarse en la mesa y entender que el agua tiene que ser utilizada por los distintos usuarios más allá de si soy titular o no de derecho. Y planteo el reuso porque el reuso es mucho más eficiente, es mucho más barato, es más ecológico, contamina menos, pero buscar una solución. Y esa solución se debe generar conversando y se debe generar entendiendo que no podemos seguir en esta lógica porque no vamos a poder seguir. Y ya tenemos suelos erosionados, tenemos sistemas complejos, en muchos lugares tenemos una conflictividad alta, muy alta, y tiene que ver con que no somos capaces de sentarnos y buscar soluciones. ¿Qué mejor ahora que en un proceso constitucional que vamos a generar las líneas madres? Pero también lo que dice la ley es súper cierto, acá hay un tema de paradigma, un tema cultural que tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar por el beneficio de todos. Porque finalmente, y con esto termino, quizás probablemente se haya que expropiar quizás algunos derechos y otros quizás se deba limitar, pero por un interés público social. No es porque en el fondo se requiere por un sistema, por la cuenca, por ejemplo. Y eso tiene que ver con transparencia, con acceso a la información, pero lo más importante, con un cambio de paradigma de todos los participantes y sacarse esa mentalidad de silo, de esto es lo que a mí me conviene que agricultura, por ejemplo, a nivel agroindustrial. No, además tengo APR al lado, además tengo sistemas ganaderos de subsistencia, además tengo agricultura familiar, tengo que conversar con todos ellos, porque vivo en el mismo lugar y porque es la forma de poder utilizar mejor el agua que tener silos y preocuparme de mi propio interés, porque al final del día yo voy a ser más afectado. Entonces, va por ahí el tema, yo creo. Esa es como mi sensación. Completamente de acuerdo con lo que plantean y creo que también va por los tamaños y en la línea como del tamaño de la escala de los derechos de aprovechamiento de lo que estamos hablando, como de quién los concentra más, pero también están los que los concentran menos y que tienen una gestión bastante actual, bastante exitosa. Y ahí aparece una pregunta del YouTube que dice, ¿qué solución pueden tener las APR, que hoy día ya pasaron a ser servicios sanitarios rurales, para incorporar a nuevos usuarios en zonas donde hay escasez hídrica? Ahí es como ya la pregunta que hacemos hoy día, en esta disputa por un caudal que no es tal. Difícil pregunta, de todas maneras, no es sencillo. Mira, yo creo que acá, o sea, primero yo creo que tiene que ver que tenemos que enfocarnos desde lo que va sucediendo en cada territorio. Yo creo que la realidad local es tan diversa y tan múltiple que en realidad hay que mirar primero, mirar y ver cómo estamos actuando, pero yo creo que cuando comprendamos que este recurso es de todos y para todos, y que en base a este principio de solidaridad vamos a poder coexistir,
finalmente, y la coexistencia depende de un ecosistema sano, vamos a poder integrar a todos los usuarios que estamos participando. Yo la otra vez decía, oye, el organismo de cuenca, que creo que ya se está instalando, que los actores políticos están hablando de la importancia de tener un organismo de cuenca. En este organismo de cuenca yo decía, o sea, también tiene que estar la junta de vecinos, el club deportivo, los centros de madre que antes se usaban, ya no sé si existen hoy día, pero todas diversas organizaciones sociales, políticas, culturales en la mesa que quieran participar de la conversación y de la gestión. Hoy día muchos de los derechos de aprovechamiento de agua de los servicios sanitarios rurales no son de ellos, son de la Dirección de Obras Hidráulicas. Ni siquiera ellos son los dueños de su propio derecho, a diferencia de las organizaciones usuarias de agua, donde el directorio lo define quién tiene los derechos de agua. Por lo tanto, hay algunas empresas o algún sector que define, no sé, de 10 directores, por ejemplo, define 8. Por lo tanto, ahí está fuertemente centralizado y tampoco es como todos tienen tampoco el derecho a voto. No es muy democrático en el sentido de cómo se define también la gestión. Por lo tanto, yo creo que ahí la incorporación de nuevos actores es clave cuando abramos la cancha a una conversación. Ni siquiera estoy diciendo que se cedan derechos a otros actores. Estoy solamente diciendo cuando se abra la conversación, miremos para el lado al resto de los actores que están interactuando en mi misma cuenca. Yo creo que inmediatamente se va a generar una apertura a poder a generar una visión compartida de desarrollo, porque finalmente lo que funciona en una cuenca no va a funcionar en otra cuenca necesariamente. Por lo tanto, para mí es muy importante poder sentar a todos los actores de la cuenca en una mesa y a partir de ahí construir y co-construir y poder tener una relación vinculante con esta política pública más general, ¿no? que tiene que existir obviamente. Por lo tanto, creo que eso es clave. Primero que todo, sentarse en la mesa todos juntos y a un nivel similar, digamos, no que el que tiene más derecho va a tener más votos, sino que sea democrático. Yo quisiera agregar a eso dos cosas. Una, yo creo que no, con las herramientas que tenemos hoy día no es posible hacernos cargo de ese problema. Creo que no existen las herramientas institucionales para hacerlo. Tenemos solamente herramientas para parchar, en el fondo, el problema, para reaccionar de una forma muy superficial. Por lo tanto, es muy difícil para los organismos actuales que tienen que hacerse cargo de esto poder hacer algo, ¿no? Y yo creo que ahí las APR son un organismo que tiene una tremenda potencialidad porque tiene esta lógica colectiva de quienes usan y viven el territorio, y tenemos una serie de estudios que indican lo bien que lo hacen, ¿no? En muchos ámbitos, y ahí hay una gran riqueza que se podría potenciar. Por otro lado, también sabemos que el consumo humano en realidad es mínimo en el contexto del resto de los usos. O sea, yo les voy a poner solo un ejemplo. En Petorca, la cantidad de habitantes que están siendo alimentados con camiones aljibe es brutal, ¿no? Y por años. Y uno dice, bueno, entonces en esa cuenca no hay agua. Pero la verdad es que sí hay agua. ¿Saben de dónde viene el agua? Gran parte del agua que se le reparte a los camiones aljibe. Los camiones aljibe los camiones aljibe sacan el agua, se la compran a las mismas, en gran medida a las mismas industrias agrícolas que están en esos mismos acuíferos, pero que tienen pozos más profundos, les compran el agua a ellos y se las van a dejar a la APR que tienen la extracción de esos mismos acuíferos, pero que no pueden llegar ahí porque no tienen los implementos adecuados. Entonces hay una lógica que no tiene ningún sentido. O sea, como no tenemos tampoco la posibilidad de regular o controlar la expansión o la cantidad de explotación agrícola que se genera en la cuenca, lo que sucede es que mientras más
eficientes son económicamente en el uso del agua y más pueden captar, más pueden plantar, más pueden vender, y eso a costa de la sustentabilidad de la cuenca, porque es absolutamente inviable mantener paltos en una cuenca como la de Petorca, y a costa de la población. Pero eso es porque la institucionalidad lo permite, en el fondo. Y porque no existen las herramientas para que las APR tengan otro tipo de control sobre los recursos hídricos, no existen las inversiones adecuadas para asegurar el consumo humano, y porque las soluciones parche lo que hacen es reforzar el modelo donde se concentra el poder y los recursos hídricos en pocas manos, ¿no? Pero así está el modelo que tenemos hoy día. Es muy difícil, es muy de parche lo que se puede hacer. Entonces, sin duda, la priorización de usos, ¿no? El fortalecimiento de las APR, ¿no? Y eso muy vinculado a la priorización de uso. El consumo humano es mínimo en comparación al resto de los consumos. O sea, obviamente tenemos la capacidad para asegurar el consumo humano en todo el país. Ese no es el problema, ¿no? Entonces necesitamos eso, y al mismo tiempo necesitamos tener la capacidad para definir qué tipos de consumos de agua, de usos de agua se pueden dar en las cuencas. Hoy día se da el que quiera, ¿no? El que quiera, tiene el derecho de agua. Pero no es viable eso, no tiene sentido, porque las cuencas no soportan ese tipo de uso de agua. Y para eso necesitamos tener capacidad de ordenamiento territorial real, ¿no? Cosa que tampoco está, y es una de las cuestiones que debiésemos ser capaces de dejar plasmado a nivel de la Constitución, ¿no? De dejar la posibilidad de que quienes habitan los territorios tengan alguna capacidad de tomar decisiones sobre qué es lo que sucede en sus territorios, ¿no? Que hoy día eso no existe. Solo para redondear lo que plantea la Anaí, que es va justo al punto. O sea, estamos hablando, cuando la Anaí habla de un porcentaje, no es más del 2%. De todo el agua que lo usáis para los sistemas sanitarios rurales. Ese es el porcentaje, 2% versus el 70 o entre 70 y 80 que tiene la agricultura. Entonces, eso es viable y es posible. La pregunta es, el sistema que tenemos vive parchándose, y a mí lo que más me impresiona, y es, va a sonar como gracioso, pero no tiene nada de gracioso, es como en sistemas o en sectores como Petorca, donde está lleno de paltos y hay agua, no tenéis agua potable para las comunidades. Esa debe ser la prioridad número 1. Y el sistema actual no permite aquello. Y no permite porque la normativa no prioriza uso, porque ni siquiera hay información concreta y porque además no hay organismos que articulen toda la información de los distintos usos de agua de manera efectiva. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, cuando alguien plantea cómo mejorarlo, yo creo que se hizo un avance respecto a la nueva ley de servicios sanitarios rurales, se le da una institución, se le entrega herramientas, pero eso no soluciona el fondo del tema. Y el fondo del tema es esta disparidad absoluta entre quienes tienen más información, más derechos, quienes tienen más capacidad técnica, como explicaban ahí, para poder perforar pozos de manera más profunda, versus sistemas sanitarios rurales que funcionan a nivel comunitario y que tienen otra lógica, y ojo, que son súper importantes, y ahí ya está una afirmación personal que me hago cargo. Yo en los sistemas sanitarios rurales veo la gestión integrada de recursos hídricos. Están todos los elementos a nivel súper atomizado, porque es el sistema, pero tú ves cada uno de los elementos, y ojo, y ahí tú puedes ver con mayor claridad cómo la participación de las mujeres asegura un mejor funcionamiento de los sistemas, y eso está archiprobado. O sea, lo que quiero decir es la academia, pero también en la práctica de los sistemas sanitarios rurales. ¿A qué voy con esto? Voy que con el sistema actual podemos seguir parchando, pero no vamos a solucionar el fondo. Y el fondo tiene que ver cómo nos ponemos de acuerdo para poner en el centro la priorización del consumo humano, en segunda lógica desde mi óptica, la protección ecosistémica y en los siguientes todos los usos productivos que correspondan, pero también, y ahí me quiero detener, no puede ser que tengamos solo 2 tipos de uso en Cuenca, cuando hay muchos más usos. Entonces no puede ser que los derechos sean de manera libre, que cada uno cambie el uso que quiera, porque eso también afecta los distintos usos que deberían haber en una cuenca. Porque no pueden haber solamente 2, eso también habla de falta de sustentabilidad de los distintos usuarios y de las distintas necesidades. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar, se ha avanzado, pero hay que avanzar concretamente para mejorar la preferencia de uso y para poner en la mesa las necesidades de los distintos usuarios, pero entendiendo que hay prioridades. Si la prioridad tiene que ser el medio ambiente y la prioridad tiene que ser el consumo humano, si es algo para poder subsistir, y ojo, y incluso para las personas que piensan en sus negocios, que también son válidos por los demás,
esta es la forma, si seguimos como estamos, no va a haber nada para nadie. Y eso es súper claro, y los números no mienten, son súper claros. Bueno, después de esa declaración es difícil continuar, pero creo que hay una pregunta que nos puede ir permitiendo cerrar, que ya es la última, pero que también nos permite un poco responder la pregunta ¿cómo avanzamos? Ya que estamos en un debate constituyente, alguien del público dice, aún no entiendo cómo lo que se expone se traduciría en un texto constitucional, es decir, en palabras simples, ¿qué debería declararse para permitir una gestión integrada de recursos hídricos? Y con esto los invito a ir cerrando también y compartiendo sus reflexiones finales. Partimos por ti, Vivi, ¿te parece? Bueno, yo que no soy abogada, la verdad es súper difícil de señalar cómo tiene que quedar establecido esto en la Constitución. Aquí mis colegas abogados podrían decirlo, pero lo que yo quisiera señalar es este cambio de lenguaje en el cual yo hablaba hace un momento de cómo definimos las cosas, que hoy día el agua, el concepto se ve como un producto, es más bien se mira desde la lógica del uso y se describe muy del lenguaje económico, ¿no? Oferta, demanda, la inversión, la eficacia, etcétera. Entonces, yo creo que partiendo por ahí la descripción del uso del recurso tiene que ser un lenguaje distinto. Eso yo creo que sería establecerlo. Y lo otro es que hay que establecer claramente este principio de descentralización real y de gestión desde lo local. Tiene que haber claramente este cambio del eje del poder, donde la base de la pirámide tiene que ser desde los territorios y de ahí confluir en una política y ojalá en un solo organismo que sea capaz de coordinar. Cuando sale la conversa dice, oye, pero hoy día existe la Dirección General de Agua. Y yo digo, cuando uno mira algo tan básico como el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, el presupuesto de la Dirección General de Agua debe ser el menor de todo el ministerio. O sea, es muy, muy, muy reducido el presupuesto de la Dirección General de Agua. O sea, partiendo por eso, digamos, está claramente establecido que la Dirección General de Agua no es lo más importante y sigue estando en el Ministerio de Obras Públicas, lo cual es otra paradoja, digamos. Entonces, este tema institucional tiene que cambiar, porque hoy día, cuando hablamos también de las competencias de los sectores, energía tiene un ministerio, minería tiene un ministerio, agricultura tiene un ministerio, hoy día medio ambiente tiene un ministerio. Entonces, el agua hasta el día de hoy se ve dentro de las obras públicas. ¿Será que eso está equivocado? ¿Será que el agua ya no debe estar en obras públicas y debe estar en otro lado? ¿Dónde? ¿En agricultura, en energía o en medio ambiente? ¿Será que tiene más lógica hoy día ver el agua desde otra vereda? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que quedar establecido. Tiene que quedar establecido en la Constitución de cómo se gestiona desde los territorios y desde cómo se mira el agua como un recurso finito. No sé cómo se redacte, pero creo que esos son los principios claves que tienen que quedar establecidos junto a lo que decía Ana y Pablo, el tema de la prelación de uso, la integración de los usuarios con derechos sin derechos, el tema también, por ejemplo, de la integración, de cómo se mira la cuenca completa y no la región, ¿no? O sea, no administrativamente política, sino que territorialmente la lógica de cómo funciona el sistema hídrico a nivel territorial, de cordillera mar, etc. Bueno, yo tengo mucha confianza en el equipo de constituyente y también en los abogados, pero también en todos los dirigentes sociales que están en
en la Asamblea Constituyente y tengo mucha ilusión de que el lenguaje con el cual se describa va a ser distinto. Y a partir de esta descripción y de este lenguaje distinto, vamos a poder tener una lógica y un cambio paradigmático, que es lo que realmente necesitamos. Yo, Gracias, para dejar a la Virginia, por la abogada. reflexión. Sí, Dejemos a la hagamos abogada eso. al final. Sí, aprovechemos de que hay pocos hoy día, pero les vamos a dar su tiempo. Sigan ahí, dale nomás. Cierra tú. Flaco, termina tú y de ahí se dejamos a Pablo para que nos cierre. Para que desde nos lo legal. arregle las cosas que dijimos que no teníamos que decir. Con toda libertad, Todo Pablo, muy toda bien, todo libertad. muy bien. A ver, un par de cosas, ¿no? De lo que yo entiendo y que a partir de un análisis más bien desde las ciencias sociales, ¿no? Con las limitaciones que eso tiene. Siguiendo la línea de lo que decía Diana, creo que hay principios que son claves, ¿no? Ella reforzó mucho el tema de la descentralización, ¿no? Y en la descentralización me parece que ahí está el desafío de la coordinación, ¿no? O sea, es una descentralización pero coordinada. No es una descentralización atomizada. Y eso es un diseño que debe quedar en la Constitución, ¿no? Como me imagino que entre los principios, no sé cómo, pero debiera quedar en la Constitución plasmado que los territorios tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? La capacidad de innovar, de cambiar, de ir enfrentando las nuevas condiciones que vamos a ir teniendo, que van a ser cambiantes, pero que eso tiene que ser coordinado a nivel nacional y bueno, y la verdad a nivel global. No sé cómo no lo podemos arreglar eso con nuestra Constitución, pero quizás sí dejar las herramientas para que después fácilmente nos podamos acoplar a coordinaciones más transnacionales y globales, ¿no? Además de eso, yo agregaría otros dos. Uno tiene que ver con la justicia, ¿no? La justicia ambiental, que es justicia social en el fondo. O sea, creo que eso también tiene que ser un principio que debe primar cuando se toman las decisiones y cuando se hacen las transformaciones. Y por otro lado, me parece a mí muy importante los principios preventivos y precautorios, porque creo que tenemos que ser humildes también, en el sentido de que la información que tenemos hoy día es muy limitada. Y que en general no sabemos, o sea, sabemos que en unos años más vamos a saber muchas otras cosas que hoy día no sabemos, ¿no? Entonces es súper complicado dejar todo muy amarrado y rígido, porque si hacemos eso, en poco tiempo no nos va a servir lo que estamos proponiendo. Entonces ahí hay un tema que es bien importante desde mi perspectiva y no sé bien cómo se plasma, ¿no? Me imagino que con algún tipo de principio, pero el asumir o sea, no tratar de incorporar todo, sino que dejar principios que sean orientadores y que asuman que cuando se toman decisiones, estamos tomando decisiones con la mejor evidencia disponible, dialogando con el conocimiento local, ¿no? Que hay diferentes formas de conocimiento, el conocimiento científico no es el único, entonces es necesario, quienes mejor conocen el territorio también son quienes habitan en el territorio, entonces ese conocimiento tiene que dialogar con el conocimiento científico que funciona con una lógica global, ¿no? Entonces necesitamos que se articule esos conocimientos y que además seamos capaces de que cuando exista nuevo conocimiento sobre las condiciones que estamos enfrentando también se pueda incorporar. Y por otro lado, me parece que hay ciertos derechos que se tienen que plasmar, ¿no? Y el derecho al agua, por supuesto, ¿no? Mínimo, para poder hacer realmente una priorización de uso. El derecho a la participación, ¿no? También creo que y participación en sus diferentes versiones, ¿no? Para que quede efectivamente la posibilidad de tomar decisiones colectivamente, ¿no? De verdad, y que eso plasme los diferentes ámbitos en los cuales tenemos que tomar decisiones. Y también está el tema de los derechos de la naturaleza. Yo no sé si será lo más adecuado o no, yo sé que ahí hay una discusión entre el mundo jurídico al respecto, pero a mí lo que me parece interesante de los derechos a la naturaleza es que la mejor forma de protegernos a nosotros mismos es proteger los ecosistemas. Entonces, es difícil poder desarrollar mecanismos en las decisiones que tomamos hoy día que
consideren lo que va a pasar con las próximas generaciones, ¿no? Y una forma de hacerlo, me parece a mí indirectamente, es el establecer ciertos derechos de la naturaleza que nos permitan proteger los ecosistemas, ¿no? Y por otro lado, diría que más bien como una comprensión más social, más sociológica y antropológica del tipo de constitución que debiéramos tener, yo diría como, no sé cómo se plasma realmente, pero sí que sea una constitución que promueva la flexibilidad, ¿no? Y la flexibilidad tiene mucho que ver con la diversidad, o sea, que promueva la diversidad en sus diferentes ámbitos. Necesitamos una matriz institucional que albergue la mayor diversidad posible, porque vamos a enfrentar muchos cambios, ¿no? Y estamos enfrentando y vamos a enfrentar muchas amenazas de diferentes tipos, no solamente climáticas, ¿no? Para que si nos pusiéramos a hablar de los desafíos de la inteligencia artificial hay una serie de ámbitos en los cuales nos vamos a enfrentar a cambios muy importantes, y para eso necesitamos una matriz institucional flexible, y eso es muy diverso, ¿no? Eso está muy relacionado con la diversidad, con la capacidad con una matriz institucional que esté anclada al aprendizaje, ¿no? A la posibilidad de irse transformando, ¿no? Pero de ir incorporando conocimiento. Por eso me parece genial esto de que se incorpore la comisión de conocimiento, ¿no? De conocimiento, ciencia, no recuerdo cómo se llama, porque en el fondo y tecnología, porque en el fondo necesitamos articular las decisiones con conocimientos, dejar los puentes listos para que eso fluya. Hoy día tenemos la academia por un lado y el mundo público por otro, y los puentes que hay entre ambas son dificilísimos, ¿no? Dificilísimos, y además más bien hechos a voluntad, porque no existen los incentivos en ninguno de los mundos para que eso suceda, ni en la academia ni en el mundo público. Entonces es tremendamente difícil y necesitamos que eso esté. Y por supuesto los otros temas que tienen que ver con la coordinación, ¿no? Que genere estructuras de coordinación tanto vertical como horizontal, para que se pueda ir variando, pero que existan los puentes. No puede ser que hoy día, que pase lo que pasa hoy día, ¿no? Que se toman las decisiones en los escritorios de Santiago y decisiones que son inviables de implementar a nivel local, o que hay iniciativas que son fabulosas, ¿no? Tremendas innovaciones que pasan al olvido y que no son posibles de replicar ni podemos aprender de ellas porque nadie más se entera, además de quienes habitan en esos territorios. Entonces necesitamos una matriz institucional que nos permita fluir tanto desde el punto de vista vertical como horizontal, ¿no? Eso diría yo. Súper claro lo que dice la Anaí. Voy a corregir un par de temas. Ya, saquémonos esa idea de la cabeza que los abogados van a mejorar esto, porque no. El lenguaje tiene que cambiar. Y esa es la lógica que plantean ustedes, es la que por lo menos este abogado está de acuerdo respecto a que tenemos que plantear las cosas de esa manera. Tenemos que hacer que las cosas sean más simples. Básicamente, la Constitución lo que hace es definir lineamientos de una sociedad y nos organiza. Entonces tenemos que entenderlo. Y tenemos que entenderlo en simple. Y para mí, que fui construido en un lenguaje formal a propósito, la sensación que tengo es que los comentarios que plantea la Anaí, que son súper claros, los que plantea la Viviana, son cosas que tenemos que ponerlas en la Constitución. La forma, yo veo distintas formas de ponerlo. Por ejemplo, hablar de la Declaración de Bien Nacional de Uso Público y incorporar el consumo humano y generar un marco para poder desde ahí hacerla bajar a nivel de ley. Esa es una posibilidad. Pero me inclino más por la segunda que planteó la Anaí, y creo que es bien relevante, que es establecer mandatos específicos al legislador. Son principios generales. Y esos principios generales te van a dar la posibilidad de ser flexible y dinámico, porque va a tener una definición. Por ejemplo, estoy pensando en la prevención en temas de ecología, en el consumo humano. Estoy pensando en que se fijen la posibilidad de hacer una gestión ya sea estatal o mixta, bajo ciertos criterios y lógicas que permitan incorporar que las decisiones vayan a nivel territorial, a nivel local. Estoy pensando en que se prioricen usos, y eso tiene que ver con establecer pequeñas descripciones o conceptos que nos permitan hacer eso, y que nos permitan yo creo que hay que ser súper cuidadosos en la forma en que vamos a poner esto, porque no podemos quedar atados y ser rígidos, porque lo que viene es dinamismo y es movimiento. Ojo, y el agua per se lo es, pero incluyamos todos estos problemas que estamos viviendo y va a ser aún más complejo. Entonces, yo creo que tenemos que tener súper alta capacidad, y ahí yo me incorporo, pero ahí yo lo pienso más en transversal,
pero lo que dicen, yo estoy de acuerdo con la Diana y con la Anaí, el tema de la descentralización debiese ser un norte, no solamente para el tema de agua, sino en general. El tema de la participación es clave y tiene que ser algo general, no solamente para el tema de agua. Tiene que incluirse en el agua, por supuesto, pero yo creo que son esos cambios de paradigma los que van a hacer que partamos de abajo hacia arriba, desde lo local hacia construir hacia arriba, pero con lineamiento más claro y más claro. Y lo que estoy pensando también es la posibilidad de que, por ejemplo, más adelante cuando tengamos concesiones, exista la posibilidad de limitar ese derecho en base al interés público y a la información disponible en una cuenca. Que las participantes de una cuenca lleguen al acuerdo y decir, ok, estos próximos 2 años, con el balance hídrico que tenemos y la información que está, vamos a tener que reducir todo el uso del agua. Y vamos a priorizar, por supuesto, el consumo humano y probablemente respetar, ¿no es cierto?, los cauces de los ríos para mantener los ecosistemas. Esas cosas hoy día no se pueden, porque tampoco nadie se sienta en la mesa a conversar porque no están esas posibilidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar, desde mi opinión, son declaraciones genéricas que, ojo, que establezcan derechos, pero también obligaciones, que el Estado tenga obligaciones respecto de esto. Es importante generar eso porque es la forma en que nosotros vamos a poder decirle al Estado y a las distintas agencias, que ojalá sean mucho menos que 56, ojalá sean las menos posibles para que haya una mejor coordinación, de que haya coordinación, que haya trabajo multidisciplinario. Hoy día, y un tema técnico, a partir del artículo 37 bis de la ley de procedimiento, técnicamente tú podrías obligar que los distintos organismos funcionen, pero eso se contrapone en la Constitución. En la Constitución tiene que estar esta posibilidad de que quede claro que tiene que haber coordinación, que tiene que haber elementos y principios que establezcan derechos y obligaciones para las personas que están en temas de agua y particularmente en el tema medioambiental. A mí me gustaría también ahí aprovechar, así como se habló de la justicia ambiental, otro elemento que podría estar desarrollado, así como la justicia ambiental, meterle una patita de justicia hídrica, que también va muy relacionado, pero creo que es importante que eso se ponga en la mesa, porque es el problema más grande que tenemos hoy día es este desbalance de información, este desbalance de quien tiene más derechos, tiene más información versus las comunidades. Tenemos que poner la información en la mesa y, como decía Álvaro, hacer mesas de agua, que para mí lo que tendría que venir ahora son organismos de cuenca, donde se sienten los actores y que se sientan validados, que se sientan respetados, que los sistemas de agua potable rural, para mí los APR, que tienen la labor fundamental, porque tengan menos derechos, no significa que no tengan menos relevancia en las decisiones. O sea, tenemos que cambiar la lógica de los derechos de aprovechamiento como un elemento más dentro de una cuenca y como un elemento más que participa y articula, pero que es tanto más importante o igual importante que los otros. Entonces, yo iría por ahí. Entonces, yo generaría, y para cerrar este tema, yo generaría principios, ya, que sean mandatos específicos para el legislador y principios que establezcan derechos y obligaciones, pero yo lo plantearía de manera genérica, definiciones genéricas que permitan ir co-construyendo y ordenando a partir de la realidad y no nos deje una camisa 11 varas como la que tenemos hoy día. Porque finalmente tenemos que quitar economía, y ahí para terminar, tenemos que entender esto, tenemos que quitar economía y incluir elementos sociales y ambientales en la Constitución. Y eso, querámoslo o no, va a tener una afectación en los sistemas económicos, pero vamos a ganar en muchas otras cosas y en el largo tiempo la economía también va a funcionar muy bien porque va a tener cubierto temas sociales y ambientales y las sociedades funcionan mejor de esa manera. Si eso es lo que tenemos que entender. Muchas gracias, Pablo. Anaí y Vivi, por las reflexiones. Nos han estado llegando mensajes de felicitaciones de distintos lugares de Chile y del mundo. Nos mandaron saludos desde Toronto, así que Toronto, Australia, Talca, Linares, Temuco, hartos lugares donde hemos estado conversando en los distintos módulos. Darles las gracias a ustedes y también a quienes nos han acompañado, a los asesores y a los asesores que han estado en los 4 módulos, pero también a la comunidad en general que está muy interesada en cómo vamos a crear estas nuevas bases de la gobernanza del agua, de cómo vamos a tener en este nuevo pacto social por el agua. Y dado eso, solo desde Nehuenco dar las gracias a cada uno de ustedes. Anaí, para ir cerrando, antes de despedirnos, ¿alguna frase final que quieras compartir? La verdad, solamente el tema de no tenerle miedo a la diversidad, ¿no? Creo que dejar espacio para que existan diversos arreglos institucionales en muchos ámbitos de nuestro país, creo que sería algo que nos va a fortalecer. Y eso
lo sumaría a la necesidad, a la humildad, ¿no? A la necesidad de asumir que en realidad necesitamos construir algo que nos permita ir modificando en el tiempo, ¿no? Porque vamos a estar cada vez con más herramientas, pero también con más desafíos, y eso nos tiene que dar una matriz flexible, ¿no? Institucional para poder enfrentarlo. Vivi, en el caso tuyo. Sí, yo dejaría los conceptos como de la finitud, ¿no? Esto de que no somos nada. Literalmente, en el caso del recurso hídrico, efectivamente es nada, y cada día es aún peor, digamos. Y cómo vamos avanzando a ampliar este grupo de amigos del agua, que le digo yo, que estamos pensando también desde otra lógica de nuestros hijos, cómo va a ser el mundo en el cual van a vivir, o quizás de nuestros nietos también, cómo va a ser. Hace un tiempo Pablo decía, yo me acuerdo que el río fluía, yo también me acuerdo que el río Putaendo traía agua y traía truchas y nos bañábamos. Entonces también tiene que ver como con la lógica intergeneracional, también en cómo queremos aportar y queremos generar esta idea de que finalmente somos un todo con la naturaleza, y somos un todo con nuestros pueblos originarios, con las comunas indígenas, con Colchane, que a veces se sienten más bolivianos que chilenos, o la Patagonia, etcétera, digamos, poder abrir también, digamos, esta lógica como de pensamiento, de que finalmente lo que le pasa a uno nos afectan a todos. Yo creo que ese es como el concepto que quiero dejar instalado. Bueno, y agradecer el espacio, estoy súper contenta, y esperar poder hacer estos otros módulos y poder seguir avanzando y profundizando en estos temas. Así que eso, gracias. Pablo, tú, con poder de síntesis esta vez. Cortito, para cerrar, nada más que decir en el fondo que lo más relevante de lo que tenemos hoy día es un desafío que es colectivo, que tenemos que tener la capacidad de escuchar al de al lado, de entender que vivimos en el mismo lugar, que tenemos que construir, y que lo que viene es complejo en el sentido de todos los problemas climáticos que estamos viendo y que vamos a ir viendo, y que requerimos sentarnos a la mesa, conversar los distintos usuarios del agua y buscar soluciones colectivas. Y es decir, buscar que todos nos veamos beneficiados. Es decir, cortar el ciclo de los silos y buscar esta gestión integrada de recursos hídricos, tanto a nivel de cuenca, para cerrar, Vivi, como a nivel nacional. Es decir, pensar en esa lógica, que los reguladores piensen qué va a hacer los otros organismos y los agentes reguladores. Y eso tiene que ver con políticas públicas y con legitimar de una buena vez un sistema de recursos hídricos que se haga cargo de estos elementos. Eso. Gracias, Pablo. Yo, para cerrar, darle las gracias primero que todo a nuestros invitados de las 4 sesiones. Ahí hoy día tuvimos a Anaí, pero todos colaboraron de una manera súper facilitadora, amable, generosa también, para poder dar este espacio. Al equipo completo de Nehuenco que ha estado en el YouTube, en el Facebook, organizando, tomando apuntes, resolviendo dudas. Gracias, compañeros, a todos y todas. Ha sido un tremendo ejercicio para el equipo, y poder compartir a través de ustedes este esfuerzo que hemos hecho para poder empezar a conversar sobre agua. Se está aprobando el reglamento de la constituyente, vamos a empezar a conversar sobre bienes comunes, y esperamos que la discusión del agua nos vaya dando el marco que este país requiere, y que los pueblos de Chile están buscando. Y para cerrar, a quienes nos han ido acompañando, que se han ido sumando, ahora nos mandaron un saludo desde Papudo, así que ha sido súper emocionante también para los que trabajamos aquí en Nehuenco, estar compartiendo con ustedes en este pequeño espacio. Vamos a tratar de armar 4 módulos más entre el mes de octubre y noviembre, y ahí los vamos a dejar convocados para también seguir discutiendo temas que sean de importancia y que se nos quedaron cortos. Muchas gracias a todos, a todas, a todes, y nos vemos más adelante con
como dijo la gran Cristina Dorador esta semana en las Desveladas por el Agua, estamos armando un proceso creativo, no tenemos la respuesta. Atrevámonos a construirlo entre todos y a soñar de que podemos mejorar la legitimidad del sistema público que rige el agua y sobre todo las relaciones que permiten tener un agua para todos y todas. Nos vemos. Muchas gracias.